Romanos capítulo 4. La semana pasada pudimos concluir ya Romanos capítulo 3 y ahora vamos a comenzar el capítulo 4. Recordando un poquito solamente lo que vimos la semana pasada en cuanto a Romanos 3, el punto crucial que es donde hablamos acerca de ese milagro que había en el juicio. Recordemos que el apóstol Pablo hace una especie de juicio, un juicio figurado, donde menciona a un idólatra, a un hipócrita y a un religioso, y dice cuáles son cada una de las fallas o de los pecados que ellos tienen, y después dice, no hay justo ni siquiera uno, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en pocas palabras, el apóstol Pablo estaría diciendo, todos somos culpables ante Dios y merecemos el castigo. Recordemos que el Señor Jesús es el juez y Él tendría que dictarnos sentencia, una sentencia condenatoria, porque no podemos justificarnos. Todos somos pecadores, todos hemos fallado de una o de otra manera, pero sucede un milagro en ese juicio, donde esto lo digo también de manera simbólica, no es que literalmente suceda esto, pero de manera simbólica es como que este juez, en este caso el Señor Jesús, se quitara la ropa de juez y entonces dijera, ¿saben qué? Yo voy a pagar por ustedes. Y es Él quien paga él paga la condena que nosotros merecíamos, y es por eso que nosotros podemos ser declarados justos. No lo somos, es decir, no por nuestras obras, no somos justos por nuestras obras, sino somos declarados justos por la obra del Señor Jesucristo, y eso es lo que nos hace justos delante de Dios. Dice en Romanos 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y veíamos de manera breve, que bueno, sí, de manera breve ahorita, en aquel día lo vimos un poco más amplio, pero habla de que fuimos justificados gratuitamente y después dice por su gracia. Parece como que estuviera redundando, pues sabemos que gracia es que se nos da algo que no merecemos. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere recalcar que aunque que la justificación fue gratuita, es decir, Dios nos la dio sin un costo, para nosotros no nos costó nada, fue gratuita, y que además fue por gracia, es decir, no lo merecíamos, porque hay quien puede recibir un regalo por ser el día de su cumpleaños, o por haber sacado buenas calificaciones, o por haber hecho un buen trabajo, y entonces se le da un regalo y esa persona recibe un regalo que para él es gratuito, pero que tuvo que hacer algo para ganárselo. En este caso, hacer un buen trabajo, tener buenas notas en la escuela. Pero cuando aquí dice que es por gracia, es que Dios nos dio ese regalo, no nos costó nada, y además nos lo dio por gracia, es decir, porque Él así lo quiso, porque Él deseó darnos ese regalo y no porque nosotros nos lo hubiéramos ganado en ninguna manera. Sin embargo, dice después también, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, hubo un pago. Para nosotros fue gratuito, pero redención les decía que es comprar o rescatar a un esclavo, sacarlo de la esclavitud pagando un costo. Entonces, eso es lo que significa redención. Entonces, cuando habla aquí de que la redención fue por medio del Señor Jesús, es que Él fue el pago, Él pagó para que nosotros podamos entonces ser justificados gratuitamente y por la gracia de Dios. Todo esto viene hablando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, siendo un gran maestro de la palabra, la verdad es que cuando uno comienza a conocer, a profundizar un poquito más en las escrituras, esto que estamos haciendo de escudriñar capítulo a capítulo, en este caso Romanos, los jueves que estamos viendo los evangelios, y al ir avanzando capítulo por capítulo vamos aprendiendo, creo yo, que un poco mejor que de repente tomar temas aislados, un día un tema, es decir, un domingo o un martes o el día que sea un tema y el siguiente otro tema. Está bien, no es que eso esté mal, pero al ir revisando capítulo por capítulo nos vamos dando cuenta de detalles, vamos siguiendo todo el hilo de lo que el escritor está queriendo enseñar. Y en este caso el apóstol Pablo, sabemos que viene hablando del Evangelio, comienza su carta diciéndonos o dándonos a entender que todo va a estar dirigido al Evangelio en cuanto a la iglesia en Roma. Y siendo un gran maestro el apóstol Pablo, y algo que nos podemos dar cuenta es que él, dentro de sus cartas, ilustraba, nos ponía ejemplos, hacía ilustraciones, y eso nos ayuda muchas veces a entender de mejor manera lo que se nos está enseñando. No solo se dedicaba a hablar en cuanto a doctrina o cosas muy profundas y que no pudiéramos entenderlas, aunque claro que hablaba cosas profundas, y que aún el apóstol Pedro en una de sus cartas dice
que ciertas cosas que el apóstol Pablo escribe, dice, son difíciles de entender. Entonces no es que todo sea tan sencillo, hay algunas cosas que nos cuesta un poquito, y para eso es que el apóstol Pablo utiliza los ejemplos. Uno de ellos es cuando habla acerca del fruto del Espíritu, y justamente ese es el ejemplo. Es como un fruto, es como cuando tú tienes bueno, él no lo dice así, ¿no? Yo estoy también haciendo un ejemplo de su ejemplo. Es como cuando tú abres una naranja, una mandarina, y ves que está cada gajo ahí. Sabes que un gajo representaría el gozo, el amor, el gozo, la fe, la paz, la paciencia, y cada uno de lo que compone el fruto del Espíritu. Otro ejemplo que pone el apóstol Pablo es cuando dice, pónganse la armadura de Dios, utilicen el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del apresto del evangelio, y la espada, que es la palabra. Él nos está ejemplificando, y de esa manera uno lo entiende mejor. Bueno, pues sí, la fe es como un escudo, la salvación es como un yelmo que cuida nuestra cabeza, y cada una de los artículos que se menciona ahí. Entonces vemos cómo él nos pone ejemplos para que lo podamos entender. Y aquí, después de hablar de esa justificación gratuita por gracia, pero que hubo un pago, es decir, nosotros no hicimos nada, nos va a poner un ejemplo. Nos va a poner el ejemplo de Abraham para que podamos entender con mejor claridad a qué se refiere con esa justificación, con ese pago, y que no es por obras, que nosotros no debemos jactarnos. Dice en el verso 27 del capítulo 3, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida, porque nosotros no podemos jactarnos de nada que nosotros nos hayamos ganado. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia, ha sido gratuitamente. Es decir, ningún regalo que Dios nos pueda dar no nos alcanzaría ni esta vida ni la otra para pagar un solo regalo o una sola bendición que Dios nos pueda dar. Entonces, no debemos pensar que voy a ayunar o a orar o a hacer esto para que Dios me dé, es decir, como que le estoy pagando a Dios la bendición que me va a dar. Es cierto que debemos obedecer, pero la obediencia y lo que nosotros hagamos, que sea para agradar a Dios, para glorificar a Dios, y sabemos de alguna manera que esperamos una bendición, esperamos que Dios nos bendiga, pero no debe ser ese nuestro primer enfoque, porque, insisto, no es que nosotros hagamos algo para que Dios nos pague o nos remunere. Nosotros debemos hacerlo para agradarle, y Él, conforme a su amor y a su sabiduría, nos va a dar lo que Él quiera y conforme a nuestra necesidad. Recordemos también que la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Dice todo lo que os falte, no dice todo lo que tú deseas, todo lo que a ti se te antoja. Él sabe que te hace falta, y Él va a suplir lo que te hace falta. Entonces, también es cierto que la Biblia nos enseña, dice que Dios nos concederá las peticiones del corazón, pero también sabemos que cuando uno está alineado con Dios, cuando uno está caminando en la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a desear mi corazón? Lo mismo que Dios desea. Mis deseos o los deseos de Dios serán mis deseos, y es ahí donde Él cumple esas peticiones. ¿Sí? Bueno, todo esto sale porque vamos a ver este ejemplo que nos puso el apóstol Pablo en cuanto a Abraham. Vamos al capítulo 4, Romanos capítulo 4, y vamos a ir viendo por porciones para ir entendiendo de una manera más sencilla este capítulo. Versos del 1 al 3 nos va a hablar de cómo es que Abraham fue justificado. Vean, dice en el verso 1 del capítulo 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si por lo que Abraham hizo es que él se ganó su justificación, entonces podría gloriarse, podría decir, bueno, yo me gané mi justificación, yo hice obras para que fuese justificado. Dice, pero no funciona así con Dios. Es lo que diría aquí el apóstol Pablo con ese, pero no para con Dios. Es como decir, pero con Dios no funciona así. No es que tú hagas algo para que te lo ganes. Y lo aclaro un poquito más adelante, sigamos leyendo. Dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Debemos recordar también que la fe siempre tiene una expresión de obediencia. La fe, podríamos decir que fe es igual a obediencia. Creo,
y obedezco, pero no son las obras las que me dan la justificación, sino el creer, pero el creer siempre va a ir acompañado de obediencia. Imaginen qué habría pasado que Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. Y Abraham dice: amén, sí, Señor, yo creo que tú puedes hacer eso. Pero él se queda en su sillón sentado y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Amén, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Y Abraham va y se acuesta en su cama y está descansando, y le dice Dios: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Amén, gloria a Dios, lo creo, Señor. Y sigue sentado. Aunque Abraham de alguna manera podía creer lo que Dios le estaba diciendo, pero mientras Abraham no obedeciera a Dios, entonces solamente estaba ejerciendo una parte, digámoslo así, de la fe al creer en Dios, pero sin la obediencia que demostró Abraham, entonces no se hubiese completado esa fe. Tiene que haber fe, pero tiene que haber obediencia. Abraham, sacrifica a tu hijo. Amén, sí, Señor, lo voy a sacrificar. Y Abraham se queda trabajando y yendo a visitar al rebaño, y Dios le vuelve a hablar a Abraham: ve y sacrifica a tu hijo. Sí, Señor, amén, lo voy a sacrificar. Pero nunca va. Entonces, aunque él le crea a Dios, pero si no lo obedece, entonces es una fe incompleta. Como dice Santiago, es una fe sin obras, por lo tanto, es una fe muerta. Entonces dice aquí que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, el creer lo que Dios le decía y obedecer. Yo creo que es Dios quien me está diciendo esto, es lo que habría quizá pensado Abraham. Por tanto, agarro mis cosas, tomo a mi mujer y vámonos, porque Dios me dice que salga de este lugar. Y ven lo que dice el verso 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es solo por fe, solo por la fe es que somos justificados y no por las obras. Dice: al que obra no se le cuenta el salario, es decir, todos los que trabajamos sabemos que después de que trabajamos, de que entregamos algún trabajo o de que termina nuestra semana laboral o la quincena, depende cómo es que nos paguen, pero sabemos que al concluir ese periodo de trabajo vamos a recibir un pago, pero ese pago no es un regalo, no es que nuestro patrón nos diga: ten, te regalo esto. No, no me lo está regalando, yo me lo gané. Trabajé todo este periodo para que usted me pague esto. Entonces, dice aquí: no se le cuenta como gracia o como un regalo, sino como una deuda. Mi patrón debe pagarme, me debe ese dinero porque yo ya lo trabajé. Dice después en el 5: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solo es necesario creer en el Señor Jesucristo. No es necesario que yo haga obras, no es necesario que yo tenga ciertas acciones para ganarme la justificación. La justificación viene por fe, pero vuelvo a decirlo: una vez que yo creo en el Señor Jesús, se tiene que ver reflejado en mi vida. Es ahí donde comienzo a hacer obras que reflejan la fe que yo tengo. Ya no debo ser la misma persona. Si antes era ladrón, dice el apóstol Pablo en sus cartas que escribe: el que robaba ya no robe más, sino trabaje. Ahí es el cambio, donde yo creo en el Señor Jesús, pero imagínense que aquel que es ladrón y cree en el Señor Jesús, pero sigue robando y sigue robando y sigue robando, y dice: bueno, como que tu fe está muerta, porque no reflejan las obras que haría el Señor Jesucristo. Entonces, hay una evidencia de esa fe. Sin embargo, es eso: las obras son una evidencia de mi fe y no son la razón de mi fe. La razón de mi fe viene de parte de Dios. Él es quien me dio esa fe, yo creo en Él, soy justificado, y entonces comienza mi vida a cambiar y a reflejarse en mis obras. Pero es solamente por fe, solo necesitamos creer en el Señor Jesús, creer que lo que Él hizo estando aquí en la tierra, y claramente mucho antes, es decir, cuando creemos desde la promesa que Dios hace en Génesis 3:15, donde dice: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí sabemos que Dios ya tenía un plan para rescatar a la humanidad. Entonces, desde ahí creemos en Él, creemos todo lo que Él dice. Viene el Señor Jesucristo, cumple todas esas promesas, cumple todas esas profecías, y entonces nuestra fe sigue avanzando y creyendo en Él, en todo lo que Él hizo, y eso es lo que justifica, lo que nos da el perdón de los pecados, ¿sí? Después el apóstol Pablo utiliza otro ejemplo en los versos del 6
al 8 va a poner de ejemplo al rey David, en este caso Abraham, que era uno de el patriarca de los israelitas. Los israelitas sabemos que veneran, tienen en alta estima, no digo que idolatren o que adoren a Abraham, pero sí lo tienen en alta estima, lo mismo que a David, lo mismo que a Moisés, son personajes para ellos muy importantes. Y aquí el apóstol menciona a Abraham y ahora va a poner el ejemplo de David. Dice en el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que David llegó a entender, llegó a tener ese conocimiento que Dios justificaba al hombre, pero no por sus obras, sino por la fe que tenía en Dios. Y entonces dice esta bienaventuranza, el verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y este pasaje, esta porción que cita aquí el apóstol Pablo, la toma del Salmo 32, y los más estudiosos, los teólogos, dicen que este salmo, el Salmo 32, se escribe después, o lo escribe el rey David después de que peca con Betsabé, después de que comete adulterio con Betsabé, y entonces es confrontado por el profeta. Miren, acompáñenme al Salmo 32 porque es interesante leer este salmo, está además muy bonito, la verdad. Salmo 32, verso 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, eso es lo que está citando el apóstol Pablo, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Todo parece indicar que este salmo lo escribe el rey David después de ser confrontado por el profeta, el profeta Natán, y entonces es que escribe este salmo hablando de la dicha, como dice el título, no sé si sus Biblias también tenga ese título, pero dice la dicha del perdón. Ahora es interesante que el apóstol Pablo menciona este pasaje del rey David donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, cuando sabemos que el rey David recién había cometido un pecado terrible, había hecho algo de verdad pues muy feo, muy grave, había cometido adulterio con esta mujer que se llama Betsabé. Esta Betsabé tenía su esposo que se llamaba Urías, de Urías Eteo, así como se le conocía. El rey David manda a llamar a Urías porque su mujer sale embarazada del rey David de ese adulterio. La mujer queda embarazada, la mujer le dice a David, estoy embarazada. Él manda a traer al esposo que estaba en la guerra, por cierto, era uno de los oficiales del rey David, y lo manda a traer David planeando que él vaya, esté con su esposa, tengan intimidad y entonces todo parezca que el hijo era del esposo. Pero resulta que el esposo dice, no, ¿cómo voy a ir ahora a casa a estar con mi mujer cuando mis compañeros están allá en la batalla arriesgando sus vidas? Para no hacer muy largo el cuento, Urías se niega a estar con su mujer, entonces David ve que no puede encubrir de esa manera su pecado y entonces manda una carta al jefe del ejército para decir que ponga a Urías en lo más duro de la batalla, obviamente con la intención de que lo maten, pero vemos ahí pues esa crueldad que en ese momento hubo de parte del rey David, porque esa carta donde le manda decir al jefe del ejército que pongan en ese lugar a Urías para que lo maten, esa carta se la manda con Urías. Es decir, el rey David le dice, Urías, ve y llévale esta carta al jefe del ejército, y Urías llevaba en su mano su destino, por decirlo así, no su sentencia de muerte, él la llevaba. Imagínense en ese momento qué corazón tuvo el rey David para hacer eso. Entonces, después cuando él se arrepiente, después de haber hecho todo eso tan malo, dice aquí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Él conocía, como dice el título, la dicha del perdón de Dios. Él se supo perdonado, no por sus obras, porque de hecho sus obras eran malas, sus obras acababan de ser terribles, pero cuando él se arrepiente, cuando dice aquí en el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad,
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es tener esa fe que Dios nos puede perdonar y confesar nuestros pecados. Es decir, que haya el arrepentimiento. Sí, Señor, perdóname. Hice algo terrible, pero confío, creo que tú puedes perdonar mi maldad. Entonces, regresemos a Romanos, por favor, que aquí el apóstol está citando este ejemplo del rey David. Y él sabe, él conoce, él tenía ese conocimiento de Dios y que Dios lo podía perdonar, aunque su pecado haya sido tan terrible como lo que hizo el rey. Y no es que yo me espante en el sentido de que yo digo, oye, ese David, no, hombre, qué tremendo, yo no soy así, no, yo creo que todos hemos cometido pecados. Nosotros como seres humanos a veces le ponemos mayor o menor gravedad, pero todos los pecados pues son una ofensa delante de Dios, ya sea una ofensa directamente en cuanto a él por violar su voluntad, o también en el caso de contra alguno de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, algún vecino, pero que de alguna manera también estamos desobedeciendo a Dios. Entonces siempre mis pecados tienen una repercusión delante de Dios. ¿Sí? Entonces, aunque hablamos del rey David, de lo grave que él hizo, pero los pecados que nosotros hemos cometido también nos separaban de Dios, también nos alejaban de él, pero debemos tener la misma confianza de David, que si nos arrepentimos, podemos decir bienaventurado, como dice aquí en Romanos 4, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces esa es la paz, la tranquilidad que debemos tener, que gracias al sacrificio del Señor nosotros gozamos de esta misma bendición. Y es lo que dice después en el verso 9, a partir del verso 9 y hasta el 12, nos va a hablar acerca que esa bienaventuranza es para todos, no solamente para el rey David, o no solamente para los judíos, sino para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Es esa bienaventuranza, dice el verso 9, Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Aquí podríamos leerlo así. ¿Es esta bienaventuranza solamente para los judíos? El apóstol hace una diferencia entre, es decir, cuando se refería a los judíos les decía como la circuncisión, y a los gentiles, es decir, todos aquellos que no son judíos, los menciona como la incircuncisión. Entonces aquí podemos leerlo así. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos o también para los de otras naciones? ¿No? Es de esa manera en que podemos entenderlo, pero el apóstol Pablo, en la sabiduría que Dios le da, lo menciona aquí como circuncisión e incircuncisión, porque viene tomando el ejemplo de Abraham y lleva una línea, tiene un sentido todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ahorita vamos a seguir leyendo para que veamos por qué no dice solamente judíos y gentiles, sino intencionalmente dice circuncisión e incircuncisión. Dice entonces el verso 9, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Dice después el verso 11, perdón, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde quiere llegar el apóstol Pablo con todo esto? Dice, bueno, no debemos pensar que Abraham, por ser judío, es que fue justificado, porque podemos decirlo de esta manera. Abraham no fue judío en un sentido en el que los judíos o la nación judía viene tiempo después, los judíos tenían como sello la circuncisión, pero cuando Abraham le fue contada su fe por justicia, todavía no era circuncidado, es decir, todavía no tenía esa señal o ese sello, como dice aquí en el verso 11, recibió como señal, como un sello de la justicia de la fe. Él fue justificado antes, es decir, él todavía no pertenecía en un sentido literal al pueblo judío, porque todavía el pueblo judío ni existía. Entonces vemos cómo Dios justificó a Abraham antes de ser judío, es decir, él ni siquiera llegó a ser judío, porque después de la tribu de Judá, y de ahí es donde se les menciona judíos, y bueno, viene toda otra historia, pero
Abraham recibe la justificación antes de tener ese sello, esa marca, dice, para que él sea padre de los que no son circuncidados o de los que son gentiles, pero también de los que son circuncidados, en este caso de los judíos. Entonces el apóstol está diciendo, Dios le dio esa promesa a Abraham antes de circuncidarse para que también esa bendición, esas promesas nos alcanzaran a nosotros, los gentiles, que no tenemos por qué hacer en cuanto a un pacto con Dios la circuncisión. Sabemos que esa cirugía que se le hace al varón, obviamente, en unas ocasiones se hace por cuestiones médicas, pero ya no tenemos que hacerlo como una señal delante de Dios, como una señal de pacto, porque ya para nosotros, no, nunca ha aplicado para nosotros los gentiles, solamente llegó a ser en el caso de los israelitas. Pero aquí el apóstol Pablo en pocas palabras nos está diciendo, esa justificación es para todos. Y la señal de que es para todos es que Dios justificó a Abraham antes de que fuese considerado como parte del pueblo judío, y después se le da el sello como para que a partir de ahí nazca el pueblo judío y entonces sea para todos, para judíos y para gentiles o para circuncisos o incircuncisos. La justificación es para todo aquel que cree. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a este hombre, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Creo que es Nicodemo, si no mal recuerdo, pero no recuerdo a quien le pregunta, al quien le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no dice para que los judíos que creen en él, o para los gentiles que creen en él, sino dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos como la justificación de la que está hablando aquí el apóstol Pablo es para todos los que creen, es lo que está diciendo en estos versos, en pocas palabras, ¿no? Dice en el verso, vamos a seguir leyendo, después dice del verso, a partir del verso 13 al 15, nos va a hablar acerca de la ley, es decir, que la ley no es lo que trae la salvación, sino la fe. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vean lo que dice el verso 14, es muy interesante. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Si pudiéramos poner tal vez un ejemplo, el que les mencionaba hace ratito, imaginen que alguien va a cumplir años y entonces el papá le dice, bueno, ¿qué quieres? Le dice a su hijo, ¿qué quieres que te regale en tu cumpleaños? Y él dice, ¿por qué no me regalas una bicicleta? Y dice, ok, está bien. Y entonces va, le compra la bicicleta y el día de su cumpleaños le dice, pero ¿cómo están tus notas en la escuela? Dice, no, pues la verdad reprobó una materia. Ah, entonces no te doy bicicleta porque no cumpliste con que tienes que pasar todas tus materias. Y entonces el hijo le diría, pero papá, tú nunca me dijiste que para que yo obtuviera la bicicleta tenía que sacar 10 o pasar al menos todas mis materias. Dice, bueno, yo no sé, pero reprobaste una, entonces no hay bicicleta. El niño puede decir, papá, nunca quedamos en eso. La promesa que tú me hiciste de la bicicleta era un regalo que tú me ibas a dar sin que yo tuviera que hacer algo. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que cuando Dios le promete a Abraham la justificación para todos los que serían sus descendientes por la fe, no tiene que ver con la ley, es decir, no era aquel que por la ley se ganara la justificación, era una promesa que Dios había hecho. Y ven lo que dice el verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, si la herencia viene por la ley, por cumplir las obras de la ley, dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, el ejemplo que les ponía, aquel niño que esperaba recibir su regalo queda anulado por una ley o por un mandamiento que su papá le dio tiempo después. Si el papá le hubiera dicho, si tú sacas buenas calificaciones, en tu cumpleaños te doy una bicicleta, ah, ok, ahí el niño sabría que tendría que sacar buenas calificaciones para que en su cumpleaños reciba la promesa. Pero en este caso, para Abraham no fue así. Dios le dice, yo te prometo que vas a ser justificado y que todos los que desciendan de ti por medio de la fe serán justificados aparte de la ley. No tiene que ver la ley, sino solamente la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. Es una promesa que Dios hizo, pero que no tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Es una promesa que se obtiene
por la fe y que después la fe resulta en buenas obras, ¿no? Pero ya eso ya lo he explicado bastante. Entonces, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice, porque ¿qué es lo que produce la ley? ¿La ley puede producir salvación? Dice, no, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, si nosotros queremos ganarnos algo por la ley, vamos a violar la ley una y otra y otra y otra vez, y eso produce ira, la ira de Dios, al querernos ganar nosotros nuestra salvación cuando sabemos lo estamos viendo que es por la fe, únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Si queremos vivir por la ley, vamos a recibir la ira de Dios. Mejor vivamos por la fe y recibamos la justificación que viene de parte del Señor Jesucristo, ¿sí? Y a partir del verso 16 y 17 nos va a hablar de la seguridad que tenemos de esa salvación. Vean lo que dice. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Vean lo que dice el verso 16 nuevamente. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Es decir, tú solamente cree por la gracia que te ha sido dada para que esa promesa sea firme. Porque si tú quieres vivir por la ley y por tus obras, esa promesa, como vimos, quedaría anulada. La promesa no sería firme porque dependería de mis obras, dependería de lo que yo haga. Por eso dice, por eso es por fe, para que no pierdas tu salvación, porque si es por obras la vas a perder, porque vas a cometer pecados, porque vas a cometer errores y la promesa va a ser incierta. Dice, pero es por fe que confirma la gracia de Dios y entonces la promesa es segura porque no depende de mí. Es como cuando el Señor Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Ahora, ¿qué sería lo que quitaría ese monte? El poder de Dios. Pero cuánto, digámoslo así, cuánta chispa o cuánto fuego necesita una mecha para encenderse? Una mecha que va a hacer estallar un contenedor de dinamita no necesita ser prendida con un soplete. Con un cerillo podemos prender esa mecha y toda esa dinamita va a estallar. Entonces se necesita un poquito de fe porque no es mi fe, es el poder de Dios lo que va a sostener todo lo que nosotros, en este caso la salvación. Entonces dice, es por fe, aunque tu fe sea pequeña, pero es mi poder quien va a sustentar las promesas. Es por mi poder, es por mis promesas, es por mi palabra que vas a recibir la promesa que te he dado. Entonces, no pensemos que necesitamos tener mucha fe, porque no es mi fe la que me salva, es decir, es creer en el Señor, pero el poder es de Él es quien sustenta mi salvación, ¿sí? Bueno, mis hermanos, ya se va a cortar, se va a acabar el tiempo, nos quedó todavía un poquito más para terminar el capítulo. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Lo que quiero que nos quedemos es que confiemos en el Señor, que sea nuestra fe la que eche a andar, digamos, el poder de Dios y sustente nuestra vida. Sí, nos vemos el jueves, Dios mediante. Espero que ahora sí podamos reunirnos el jueves, que tengan un bendecido descanso y que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Buenas noches.